Entonces, voy a cambiar la disposición de la cámara para que se vea en la mesa. Tengo aquí las fotocopias de tanto del mapa topográfico como el mapa geológico y vamos a hacer, según estas instrucciones que hay aquí, un corte a partir del mapa topográfico y un corte a partir del mapa geológico. Os aventuro que es el mismo mapa, ¿vale? A ver, fijaos, 135, 130, 125, 110 va a estar del revés, pero bueno, pues aquí también. ¿Qué colores tan bonitos? 135, 135, o sea, es exactamente el mismo mapa, con menos información en el caso del topológico, con más información en el caso del geológico. Entonces vamos a sacar primero el topográfico, el corte, he hecho topológico antes el topográfico, y después le añadiremos los estratos y veremos cómo incluirlos. Para ello, ¿qué os va a hacer falta? Os va a hacer falta... A ver, perdón... Os va a hacer falta, os recomiendo papel milimetrado, ¿vale? Que es este papel, que es mentira, la distancia entre los cuadraditos no es 1 milímetro, es 2 milímetros. Y además, eso es una cosa que a mí siempre me ha tocado mucho la moral, en cada cuadradito grande no hay 5, hay 4. Entonces cuidado con estas cosas porque un cuadradito grande no equivale a 1 centímetro, ¿vale? Pero bueno, papel milimetrado y... os va a hacer falta escuadra, cartabón y sobre todo el transportador de ángulos, que no me sale la regla y no la quiero. El transportador de ángulos porque nos va a hacer falta para poder marcar esos ángulos que aparecían con las T's, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Vale, he cambiado el ángulo de la mesa, es el día siguiente, llevo otra ropa, pero no pasa nada. Vamos a hacer primero el corte de la línea de puntos roja, y luego mediremos la distancia real que hay de A a B, porque claro, aquí está en plano y esto va a estar elevado, entonces no podemos saber la distancia real porque no es lo mismo uno de los catetos que la hipotenusa, porque esto en el fondo sería como un triángulo, ¿vale? Entonces vamos a dibujarlo en el papel y entonces podremos poner cuánto mide esto, lo mediremos en el papel una vez que hagamos, esta es la vista desde arriba, la vista en plano, una vez que hagamos la vista desde enfrente, que se llama corte o perfil. Entonces, a ver que yo calcule que todo lo veáis, de acuerdo. Lo primero que hay que hacer es, para mí, calcular la escala esta que tenemos que hacer aquí. Tengo un lápiz porque no sé qué demonios he hecho con mi portaminas, pero lo ideal es que lo hagáis con portaminas. He escogido un lápiz de dureza H, que no lo estáis viendo, pero es el de extremo verde, y lo he afilado súper bien para que me sirva, porque no sé qué demonios he hecho con los portaminas. Entonces, lo primero es que vamos a calcular la escala, pero para eso me voy a coger el pilot definitivo porque luego hay que pasarlo a pilot. Entonces, la escala es... El pilot estaba seco. La escala es... Vamos a medir... cuánto supone una raya de estas. Voy a redondear para que no sean las cuentas tan difíciles, porque también luego depende de la impresión. Esta no es la original, de hecho, porque esto está impreso en la diapositiva. No es la original del libro, pero nos va a valer, ¿vale? Para nuestro caso. El caso es que aquí 4 centímetros, que son 0,04 metros. Voy a cambiar de boli para escribir esto. A ver, tenemos de color negro por aquí. Sí. ¿Ah, no? Sí, negro. Tenemos negro. Entonces, 0,04 metros, porque 4 centímetros equivalen a 0,04 metros. Eso lo tenemos claro. Entonces, una vez que tengamos esto conseguido, vamos a decir que 0,04 centímetros, que son del plano, del mapa, vamos a poner mapa mejor, suponen 500 metros en la realidad de esta escala gráfica. 1 metro en el mapa, ¿a cuánto equivale en la realidad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer una escala que sea 1 algo. Es decir, que una unidad en el dibujo supone X unidades en la realidad. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esto. Pues hacemos una regla de 3. Es decir, 1 por 500, que es 500, entre 0,04. 12.500.
Así que nuestra escala es 1, 12.500. Es decir, que un metro en este dibujo equivaldría a 12.500 metros en la realidad, o un centímetro del dibujo a 125 metros en la realidad. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a hacer el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? La escala la dejo aquí tapada, que no me interesa, y estamos por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay que ir marcando las cotas. Van de 5 en 5 metros. Entonces, yo lo que tengo que calcular es cuántos supone en esta cuadrícula de milímetros los 5 metros. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo quiero hacer para que lo veáis. Voy a decir, 1 milímetro de mi hoja son 12.500 milímetros en la realidad. ¿Cuántos son 5 metros en milímetros? 5.000 milímetros a 5 metros, ¿no? Entonces, ¿cuántos son 5.000 milímetros en mi hoja? Vale, pues entonces es otra vez 5.000 entre 12.500. Entonces me dice que en mi hoja 0,4 milímetros de la hoja equivalen a 5.000 milímetros en la realidad, porque a mí me interesa tener las rayitas estas en función de estas cotas. Claro, 0,04 milímetros es muy poco. Yo sé que esta medida de aquí la podemos medir ahora, esa medida de aquí, de cada uno de estos cuadraditos, son 2 milímetros. Así que si yo empezara aquí, por ejemplo, y fuera marcando de 2 en 2 milímetros, en realidad lo que estaría haciendo, ¿lo estáis viendo esto? Sí, está aquí, vale. Lo que estaría haciendo es que estaría saltando en realidad, o sea, porque claro, estos son 2 milímetros y esto es 0,04. Claro, al hacer la escala tan grande se ha agrandado. Cuando lo hagamos de la del libro va a ser diferente. Pero bueno, en este caso saldría que o sea, en 2 milímetros tengo 5 veces esto. Así que estoy saltando de 25 en 25 metros. Qué burrada. Vale. Entonces, como no se va a ver sino la altura, voy a hacer una trampa que está mal, porque esta escala es gigante. Y si no, no se vería. La realidad es esta, ¿vale? La realidad es que cada 5 metros tendría que hacer una rayita cada 0,04 milímetros. No me da, porque esta escala está deformada con respecto a la esperable. Así que voy a decir, y esto está mal, solo para este ejercicio, o para esta imagen, que 2 milímetros equivalen de mi hoja, equivalen a 5 metros en la realidad, en el mapa. Esto no es verdad, ¿vale? Es mentira. No es la escala que estamos trabajando, que es esta escala. Pero para yo poder representároslo y que se vea en el vídeo, o lo hago así, o aquí morimos. Entonces, vamos al lío. ¿Cuál es la cota más alta que voy a tener que representar? 135. Pues entonces, yo voy a poner que esta de aquí más alta es 140. ¿Vale? Aquí podríamos indicar que esto es en metros, como en cualquier eje, hay que indicar la unidad. La escala no es verdadera, no estamos representando, lo estamos magnificando mucho para que se pueda ver. Si no, quedaría súper achatadito y no se vería. Vale, pues este serían 135, 130, 125, 120, 115, 110, 110, no parece un 110, 105,
100. ¿Tenemos cosas más bajas de 100? No. Vale, pues normalmente lo que se hace es que cuando ya no necesitas más unidades, se hace un corte con la regla. Todo siempre con la regla, nada de dibujar a manita, ¿eh? Se hace así un corte con la regla en la escala. Y aquí se pone el 0, para indicar que esto sería como la altura 0. Otras veces directamente no se pone el 0, directamente se deja así, porque como vamos a meter los cortes luego en profundidad en los estratos, no sabemos hasta qué distancia llegan, simplemente lo dejamos así. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Hemos dicho que vamos a representar este corte de aquí. Vale, yo lo que hago, claro, en el libro está más complicado, pero lo más útil, si no, hay un paso intermedio, que es que cuando no puedes doblar la página, tú coges otra que sea en sucio, pasas las marcas, o sea, voy a coger otro, ¿dónde tengo estos milimetrados? Aquí. Lo que hago es que pongo yo un folio así, marco lo que va y luego lo paso, ¿vale? De hecho hay que doblarlo, yo lo que hago es que igualo por uno de los lados para que no se me vaya ahí, y entonces voy a doblar de modo que me quede aquí recto y aquí con esta inclinación, ¿vale? A ver, ¿veis lo que estoy haciendo? Y entonces del libro, ahora, ¿para qué se me mueve? Vale, ahora hay que marcar, ya empiezo con el lápiz, todas las líneas. Esto además hay que indicar que es A. Todas las líneas. Que son las marcas, las curvas de altitud, ¿vale? Las cotas. Entonces, una vez que lo tienes así, sabiendo que este es el borde que estaba recto, lo pasas aquí. Y sabiendo que este es mi origen, ¿vale? Fijaos. Que no lo hemos marcado, por cierto, muy mal por mi parte, porque sabemos que este es el fin, este es el origen. Vale, entonces, ahora hay que conseguir igualar, manteniendo el lado que estaba recto con nuestro folio recto, y ahora nos aprovechamos de las líneas milimetradas y el origen, que no es este, que es este, con el eje de las ordenadas. He empezado muy mal porque se me va a salir. Se me va a quedar justo, vaya, qué feo, qué churchurro me va a salir, se me va a quedar justo a la línea. Entonces, ahora, antes me paso aquí las medidas y digo, venga, pues esto era 100, 105, 110, 115, este era 120, 125, 130, 135 que ya casi ni me cabe, me lo he dejado al 135 sin poner, de hecho. A ver, he echado aquí. 115. Es que estaba aquí. En efecto me ha atrasado uno. 115. 120. 125. 130. 135. Y otra vez 130. 125. 120. Acabo de encontrar un error en el mapa, ¿en serio? Muy bien, acabo de encontrar un error en el mapa del libro. Bueno, no lo podemos saber. Yo lo que voy a asumir es que esta que viene por aquí se volvería a unir por aquí detrás con esta y que esto es 120, por tanto. Pero no viene, y sinceramente con un libro de cuarto me parece un poco regular esto. Vale, 120 y otra vez. A ver que midamos dónde estamos, no nos perdamos. 120 aquí, 120 aquí, 125, 130 y 125 otra vez. Vale, entonces ahora con esto nos vendríamos aquí. Y hay que pasarlo todo. ¿Qué quiere decir todo? Ajusto para que esta línea esté recta, que en este caso va a ser un ojímetro tremendo. Bueno, lo puedo ajustar haciendo, a ver cómo, esto está así, vale, así,
Es un ojímetro tremendo, pero sé que está alineado, ¿vale? Vosotros confiad en mí si no lo veis. Y entonces ahora yo iría marcando con un puntito. Aquí estaba la A, por cierto, que no lo he dicho. En donde toque, voy marcando el punto. Donde toca, pues tengo que ir viendo a qué altura están las cosas. 115, iría aquí en medio. 120 aquí. 125 aquí. 130 ya aquí. 135 aquí en medio. Y a 140 que no tenemos. 130 aquí. 125 aquí. 120 aquí. El otro 120. El 125. Me estoy yendo. El 130 y otra vez 125 ya en el bordecito. Va a salir algo como así. Entonces, y quedaría un poco más que no me cabe. Esa sería una forma. Claro, aquí meto mucho error. ¿Por qué? Porque primero paso aquí, luego tengo que asegurarme de que el folio lo pongo en la inclinación correcta, etc. Si tenéis la oportunidad, es más interesante doblar el folio así, y lo vamos a hacer ahora. Voy a comprobar que lo que he puesto lo he puesto bien. Vale, entonces bueno, el 120 iba un poquito antes, iba aquí, perdón, el 100 iba aquí, el 125 está bien, este está bien, estos están bastante bien, por cierto, esto es el B, que no lo hemos escrito, esto está bien, fijaos, no he cometido mucho error. ¿Veis? Me faltaría llegar hasta aquí. Me falta un trozo de folio aquí. Pero no pasa nada. Entonces, aquí se comete mucho menos error que teniendo que hacer el paso intermedio que he hecho. ¿Cuándo hay que hacer el paso? Y veis que me he ido yo a veces un poco de puntos, porque no estoy muy atenta. Estoy más pendiente de que esto de aquí arriba se vea que queda de aquí abajo. Entonces, cuando podáis doblar el folio, cuando no podáis tenéis que hacer el paso intermedio así. Vamos ahora más rápido. ¿Qué hay que hacer? Lo siguiente. Pues ya es muy sencillo, es unir puntos. Obviamente veníamos de un poco más abajo. A ver, ¿me estáis viendo? Sí. Y yo voy a ir uniendo los puntos. Esto sí que es como el juego este de dibujo de unir puntos a manita. ¿Vale? Esto entenderíamos que estaría bajando porque justo además por aquí venía el río. Y vuelve a subir y luego volvería a bajar, que ya no tengo folio. ¿Vale? Y básicamente este sería nuestro dibujo. Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho, con el Pilot se repasa. Pasa que mi Pilot hace 1 año y pico que no lo saco, porque hace 1 año y pico que no hago mapas. Año y pico, año y medio. Y no voy a poder hacerlo con el Pilot. No lo hagáis como lo voy a hacer yo. Estoy haciendo un montón de cosas de no hagáis. Pero lo voy a hacer con el Bic porque quiero que se vea gordito. Hay que hacerlo con un boli de punta fina. El Bic mete muchísimo error, ¿vale? Y luego seguiría por aquí, que ya sabéis que no puedo seguir. Bueno, pues este sería mi corte. Y ahora, a este punto lo hemos llamado A. Y a este punto lo hemos llamado B. Claro, si yo lo hubiera medido en el mapa, vamos a medirlo. ¿Qué me hubiera dado? Me hubiera dado que medía 6 centímetros. Pero aquí, si mido viendo la altura de verdad, ¿qué me da? 6,1 o 2, ¿vale? Da un poquito más porque no es esta distancia de 6 centímetros que había aquí. Hay que ver que teníamos una inclinación, entonces estábamos midiendo, luego lo voy a borrar, estábamos midiendo un triángulo, ¿vale? Entonces, en el plano este, lo que me podíamos medir era uno de estos catetos, en el caso el largo. Pero en la realidad lo que hay que medir es esto, la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces por eso no lo podíamos medir bien. Si supiéramos la inclinación del terreno se podía calcular con el teorema de Pitágoras de forma matemática y todo eso, pero no era nuestro caso. Entonces, al medir ahora, fijaos que aquí me da un 6 muy justo, incluso un 5,9, y al medir aquí me voy a un 6,2 milímetros, ¿vale? Así que
Cuidado, que esa no es la distancia, la medida real. ¿Cómo habría que hacerlo ahora? Habría que decir, para calcular la distancia de A a B, habría que decir que miden 6,2 milímetros en el dibujo. Y ahora volvemos a hacer una regla de 3 basada en nuestra escala. Si nosotros sabemos que 1 milímetro del dibujo, de la hoja, ¿no?, supone 12.500 milímetros reales, 6,2 milímetros que acabamos de medir en este dibujo, y ahora os voy a decir que esto es mentira, serían X milímetros reales. ¿Por qué esto es mentira? Porque yo he agrandado esta escala muchísimo. Vamos, la he agrandado como 5 veces, ¿de acuerdo? Para que podáis verlo diferenciado. Si no, hubiera quedado muy planito todo, 5 veces más achatado y no se verían estas diferencias. Porque esta hoja obviamente está magnificada sobre el plano original que venía en el libro de texto que tengo aquí, por cierto. Entonces, ese ha sido el problema, ¿vale? Entonces, no podemos en este caso justo calcular la realidad. Habría que hacerlo a la medida de los 0,004 milímetros, que es imposible representar aquí si queremos medir la distancia real. Pero bueno, yo aún así os lo voy a calcular. Vale, entonces sería 77.500 milímetros, porque lo que he hecho es multiplicar 6,2 por 12.500. Pero a mí no me interesa esto en milímetros, yo lo quiero en metros. Así que lo vamos a pasar a metros. Y para pasar a metros, pues vamos a simplemente dividir entre 1000. Así que queda 77,5 metros. Que sabemos que es mentira porque he hecho esta trampa de aquí de la escala. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Y ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Borrar. Que nos sacado la goma. Mal por mi parte, porque ahora voy a haceros ruido. Entonces, cuando ya esté el pilot, que no usa un pilot, que mal, he hecho 2 cosas mal, usar un Bic, bueno, 3, no usar un portaminas, este todavía es pasable, usar un Bic y mentir en la escala, ¿vale? Que se quede claro, pero bueno, una vez que ya estuviera el pilot súper seco y cuidado con la impaciencia, que a mí me puede también, y al final emborró, ¿no? Borraríamos el lápiz y nos quedaríamos solo con el boli Bic. El boli, sí, claro. El pilot, ¿vale? Quien dice pilot dice Rotring, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que este pilot a mí me gusta porque es recargable. Y vosotros sabéis que yo cuanto más plástico evite, mejor. Entonces yo ahora tengo, claro, es que el cartucho está vacío, ¿qué quieres? Entonces tengo que cambiar el cartucho para que siga pintando. Bueno, así sería como pasaríamos de un mapa topográfico a un perfil topográfico o un corte topográfico. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el mismo, pero vamos a pasar de el plano geológico del mapa geológico a un corte geológico. Tenemos más información, entonces como tenemos los colores de los estratos, que por cierto no son como los del vídeo, porque mi impresora se está quedando sin azul y HP todavía no me ha mandado el cartuchito nuevo de azul, pues queda un poco así. Pero espero que se vean bien los colores. Creo que sí, y las líneas, las cotas también, bueno, las curvas de nivel también. Bueno, pues guay, arreglado el problema. Saber que esta es 120, que no está puesto, he decidido asumir yo que es 120 por la lógica, y ya está. Entonces, vamos a repetir el mismo corte, es decir, toda esta parte no la voy a hacer, y vamos a poner los estratos, que es lo que nos faltaría por hacer. En este caso, además viene la información del pliegue, este que viene aquí. Y esta línea roja que no salía antes en el plano anterior, en el mapa anterior, que no había aquí ninguna línea roja, ni la de las flechicas tampoco, indican, en el caso de la flecha, que hay un pliegue, pero no os voy a decir qué forma tiene, no voy a decir si están doblados así en forma de A o de U, es decir, si es un anticlinal o un sinclinal, porque no os vais a acordar, quiero que lo veáis y luego le ponemos nombre. Y luego la falla, cuando ya tienes mucho ojo, también puedes saber si es directa o inversa. Yo os voy a decir que es directa, es decir, que cae un bloque sobre el otro en función de la gravedad, porque tenemos más trozo de estrato amarillo, que debería ser el amarillo en el dibujo original, aquí que aquí, ¿vale? Y por eso, aquí es que se ha erosionado menos porque está más bajo y aquí se ha erosionado más porque está más alto. Pero eso lo sé yo porque tengo mucho ojo.
no por otra cosa. Entonces vamos a repetir el corte. No voy a repetir la escala porque ya la sabemos. Voy a volver a hacer la misma mentira de la escala. Y luego, para que no se me quede así cortado feo, voy a aprovechar por el otro lado de la hoja y lo voy a hacer apaisado. Entonces, una cosa más que he hecho mal al principio era no medir si mi dibujo me cabía con el folio en vertical. Como no me cabe, lo voy a hacer en horizontal. Y ahora vamos a repetir el paso intermedio para que os lo aprendáis bien, porque claro, cuando trabajéis desde el libro pues mal vamos, pero lo voy a hacer con el folio apaisado para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado. Entonces, una vez que tenemos esto, voy a marcar dónde están las cosas que nos faltan por meter en el dibujo, la información que nos falta, que son los cambios de estrato, la falla que ya estaba y esto. Vale, perdón, es que cuando iba a poner el esbozamiento de la falla dije, ajá, no viene. Entonces no os voy a enseñar qué acabo de hacer aquí, pero lo he calculado. Y me sale que la falla tiene un embozamiento de 40 grados hacia acá, ¿vale? Entonces, debería venir en la información del libro y no viene. Entonces, vamos a ver por dónde iba, que me he desconcentrado porque me he puesto a calcular. Vale, sí, la falla. Porque dije, vale, todo esto es 60, 60, 60, muy bonito, todo. O sea, 60, 60, 60. Aquí 60, 50, 50, 50, 50. Vale, aquí está la falla. Esta es la falla, que me la voy a recordar, que es 40 para la izquierda. Y oeste, porque no nos dice que es norte, así que sabemos que el norte está aquí arriba. Y ya otro de 50 aquí. Vale, este. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Me voy a hacer primero la falla, que es única. Y ya está. ¿Cómo mido? Con el transportador de ángulos. Marco el 0 donde está este 0. Me aseguro de que mi línea va en línea con el papel milimetrado. Marco aquí mis 40. Y en este caso, como solo tengo una, da igual la regla que use. Marco un punto, marco el otro. Esta es mi falla. Y ahora vamos a marcar el resto de los estratos. ¿Cómo? Pues estos de aquí del pliegue, que está aquí el pliegue, a 60. Y los a partir del pliegue a 50. Pues vamos al lío. Entonces, voy a marcar, por ejemplo, este, que es el de más a la izquierda. Compruebo que esté en línea. Ahí está. Perfecto. Marco mi 60 aquí. Esto ya no se está viendo. Un segundo que lo repito más arriba. He puesto aquí. Tengo 3 cambios. Este y este. Me vengo al de más a la derecha. Me pongo aquí. En línea. Compruebo la línea otra vez. Correcto. Marco el 60. ¿Vale? Sobre todo si no lo marco mal, pues mejor. Porque estaba mirando hacia arriba y no mira lo que marcaba. Qué complicado es hacer mapas geológicos en vídeo, tú. Vuelvo a repetir. Me pongo en el 60. Compruebo que mi transportador está bien horizontal. Vuelvo a marcar el 60 mirando al 60 y no a la pantalla. Y ahora sí. Vamos a hacer paralelas. A vosotros que me estáis viendo, os enseñé yo a hacer paralelas hace 4 años, así que espero que os acordéis. Al profe de plástica de este año lo he visto este año haciendo eso en clase. Entonces, he marcado desde este hasta aquí mis 60 grados. Pues ahora hago mi línea. No hace falta bajar tanto, ¿vale? Con que pasemos de este corte es suficiente. Y ahora, sin que se me suelte esto, pues tengo que llegar a los demás cambios de estrato, cambios de material. Casi me quedo corta, pero llego. Ahí está. Y ahora para el otro lado 50. Muy bien, pues me pongo en el primero, me aseguro de que esto esté recto, marco 50 y vámonos con las paralelas. Yo suelo poner la escuadra arriba y el cartabón abajo porque para mí es más cómodo, tengo como más superficie hasta que llego al final, ¿vale? Pero bueno, daría un poco igual porque estamos haciendo marquitas pequeñas. Me aseguro, si meto la cabeza lo siento. Ahí estamos, vale.
Y ahora, sin que se nos mueva nada, vámonos a ir marcando las demás. Con la falla chocamos y nos seguimos. Y ahora sí necesito un cambio. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a la última marca. Me aseguro de que esté bien recta. Si estoy metiendo la cabeza otra vez, lo siento. Cambio mi escuadra de sitio. El cartabón ya lo he adelantado y ya puedo seguir. ¿Qué cambio me quedaba? Este. Pues vamos a marcarlo. Ah, y en la falla justa había otro. Acordaos. Entonces, este y este. Perfecto. Me sobra mucho. Todo esto de aquí para abajo no hace falta porque no sabemos realmente lo que hay. Así que lo vamos a borrar. No podemos mirar más abajo, no tenemos información en el mapa. ¿Qué nos queda por pasar ya? Pues la información a pilot. Que en mi caso el pilot va a ser un big. El perfil de antes va a manita. El río puede ir así a mano alzada también. Lo que no puede ir a mano alzada es estas líneas. Entonces, claro, aquí me interesaría usar el borde este que tiene escaloncito para la tinta, que está aquí. Como ya no tengo que medir nada, pues sin más. ¿Tengo borde de escaloncito ahí? No, pues en este. Y aquí sí, pues vamos a tirar de cartabón, de escuadra, perdón, en este caso en vez de cartabón. A ver, que yo vea lo que hago. No estoy metiendo la cabeza, vale. Eso se me ha quedado ahí un poco... Bueno, no pasa nada. A ver, que quiero que lo veáis vosotros también lo mejor posible. Así estamos. Sin que se os mueva como se me está moviendo a mí. Porque estoy intentando mirar arriba y abajo a la vez y no se puede. Y ahora cambiamos. Bueno, voy a hacer la falla, que es única. La falla me creéis que la he medido y que va a 40 grados, ¿vale? Porque no os voy a explicar eso. No sé ni siquiera si explico eso en segundo de bachillerato. No lo voy a explicar ahora. Pero se pueden medir. De hecho, a mí, en la oposición no me decían los ángulos. Tenía que calcularlos yo todo el rato. Qué simpáticos. Vale. Y vale. Lo que sí, entonces, aquí la falla se puede seguir un poco, ¿vale? Así hacia arriba. Espérate que con el escalón ahora me vuelvo loca. Así hacia arriba, con una línea discontinua, a mí me gusta más que continua. Y le vamos a poner unas flechas. Ahora vamos a colorear y vais a entender por qué pongo esta hacia abajo y esta hacia arriba, ¿vale? Se ponen así, con un solo ladito de la flecha. El que baja, el bloque que baja y el bloque que sube. Claro, como el que baja está encima del que sube, es una falla normal porque va con la gravedad o directa. Y luego aquí también podemos dibujar un poco a mano alzada cómo iría el pliegue que ya no está. Era un anticlinal, ¿vale? Porque hacía forma de A. ¿Veis esta forma? Pero te la voy a marcar más para que se vea mejor en la cámara. Esto es absolutamente a mano alzada, ¿vale? Era un anticlinal, pero se ha erosionado y no se ve. Vale, entonces cuando veamos flechas que indican hacia afuera, anticlinal. A hacia afuera, A de anticlinal, ¿vale? ¿Qué más nos falta? Colorear. Entonces, lo primero que necesito hacer es esperar a que la tinta se seque. Ser paciente, no como yo. Vamos a probar a borrar aquí. Venga, que sí, que no se mancha. Borro todas las marcas que ya no me hacen falta. Aquí se me ha salido feo, pero bueno, vosotros no lo miréis. Voy a tirar a la papelera las miguitas de la... Tengo electricidad estática en el papel, se me pega al folio, a la mesa. Vale, y ya que está esto limpio, vamos a colorear los estratos para que entendáis bien la falla, que seguramente no la estáis entendiendo. Y ya está. Entonces, este es el resultado final. ¿Veis?
Y nada más. En el libro y en estos ejercicios también nos indica que hagáis el C y el D. No los voy a hacer en vídeo para no alargar esto más, que ya va a ser larguísimo. Los voy a hacer yo en un folio, en otro folio milimetrado, y os los voy a poner ahora proyectados, ¿vale? Para que veáis cómo es la solución. En todo caso, en clase trabajaremos más, y los demás que veis los vídeos que no estáis en mi clase física, cualquier duda, cualquier cosa, me la dejáis en los comentarios. Tanto de este corte, de esta línea roja de aquí, como este corte que voy a hacer yo ahora después, como de cualquier duda que tengáis. Así queda este. No le he borrado los numeritos todavía, ahora los borro. Fijaos, la diferencia con el de antes, que lo tengo aquí, es que antes aquí era una pendiente de subida directamente y ahora aquí empezamos con bajada. Porque justo en esta parte, espera que este no es, justo en esta parte tenemos una pequeña colinita que aquí no existe. Y esa es la diferencia entre uno y el otro, la colinita que aquí no existe. Vale, y este es el último corte terminado. Este rosita equivaldría a esto de aquí, que no os lo he dicho, pero veis que nunca se corta el corte del cambio de este, sino que es paralelo a las líneas de las curvas de nivel de las cotas. Eso es porque este estrato va paralelo al suelo. Hubiera estado bien que se hubiera puesto el símbolo, como esto hay una T que significa paralelo al suelo, hubiera estado bien que os lo hubieran puesto, pero no os lo han puesto. Y el resto es exactamente igual que antes, excepto por el promontorio este de aquí. ¿Qué ha ocurrido aquí? Anda, me he dejado sin colorear. Uno de este más naranja clarito, y me doy cuenta ahora al grabarlo muy bien. Bueno, este imaginaroslo naranja clarito, ahora lo coloreo. Los estratos, yo no corto aquí con ellos, ¿vale? No corto, pero lo que he hecho es que los he alargado, ¿vale? Entonces he asumido dónde me van a cortar, más o menos. Estoy mirando en el móvil y no, entonces he hecho así, he hecho pin, 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 ahora. Y así, ¿no? Entonces he alargado hasta donde cortan para yo en esta línea de corte poder pintarlos. Porque que aquí ahora encima haya algo no quiere decir que aquí no hayan desaparecido, están debajo, ¿vale? Entonces quedaría así con este pintado de este color, que lo voy a pintar ahora mismo. En todo caso, como siempre, cualquier duda, cualquier comentario lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.